Esta historia es completamente ficticia y fue creada únicamente para entretenimiento. Los personajes, acontecimientos y diálogos son imaginarios y no representan hechos reales ni declaraciones de ninguna persona real. La noche había comenzado como cualquier otra. Afuera, una lluvia suave golpeaba lentamente las ventanas de la casa mientras el cielo permanecía completamente oscuro. En la sala solamente había una pequeña lámpara encendida junto al sofá. Todo estaba tranquilo, pero dentro de mí había una mezcla de emociones que no podía explicar. Estaba sentado con mi teléfono entre las manos, mirando una fotografía de la mujer que amaba. Para cualquier otra persona aquella imagen podía parecer algo completamente normal, pero para mí significaba mucho más. Cada vez que la miraba imaginaba un futuro a su lado, imaginaba nuestras conversaciones, nuestros pequeños momentos juntos y sobre todo aquel día en el que pudiera mirarla a los ojos y llamarla oficialmente mi esposa. Sonreí ligeramente y murmuré, algún día todo será diferente. De repente escuché unos pasos detrás de mí, giré lentamente la cabeza y vi a mi madre entrando en la sala. Su expresión era diferente aquella noche. No parecía enfadada, pero tampoco parecía tranquila. Se quedó unos segundos observándome antes de preguntarme, ¿todavía estás pensando en ella? Alcé la mirada hacia mi teléfono y respondí con sinceridad, sí, mamá. Ella permaneció en silencio durante unos segundos y finalmente se sentó frente a mí. Entonces dijo algo que inmediatamente hizo desaparecer mi sonrisa. Necesito hablar contigo. Sentí una extraña presión en el pecho. Apagué la pantalla de mi teléfono y pregunté, ¿qué pasó? Mi madre respiró profundamente antes de responder. He estado observando lo que está ocurriendo entre ustedes y creo que deberías alejarte de ella. Me quedé completamente sorprendido. Nunca esperaba escuchar aquellas palabras, especialmente de mi propia madre. La miré y pregunté, ¿por qué? Ella le respondió que pensaba que aquella relación podía terminar haciéndome daño. Intenté explicarle que ella no conocía todo lo que yo sentía, pero mi madre insistió en que precisamente porque me conocía quería protegerme. Entonces le dije algo que llevaba mucho tiempo dentro de mi corazón, pero yo la amo. Mi madre bajó la mirada durante unos segundos y después dijo, si algún día te casas con ella y las cosas salen mal, tendrás que aceptar que quizá algún día tengas que divorciarte de ella. Sentí como si el aire desapareciera de la habitación. La palabra divorcio resonó en mi cabeza una y otra vez. Ni siquiera estábamos casados todavía, pero mi madre ya estaba hablando del final de algo que yo apenas estaba comenzando a construir. La miré completamente confundido y le dije, mamá, todavía ni siquiera estamos casados, ¿por qué estás hablando de divorcio? Sabak Tosem. Ella respondió que solamente estaba intentando prepararme para cualquier cosa que pudiera suceder en el futuro, pero para mí aquello no era una simple conversación sobre el futuro. Sentía que mi madre estaba poniendo en duda la relación que significaba tanto para mí. Me levanté lentamente del sofá y dije, no quiero que hables así de ella. Mi madre respondió, solo quiero protegerte. Entonces pregunté, ¿protegerme de qué? Ella guardó silencio. Finalmente dijo, de cometer un error que después pueda destruirte. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Miré a mi madre y respondí, quizá el verdadero error sería dejar ir a la persona que amo solamente porque tienes miedo de lo que podría pasar. Mi madre no respondió. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio. Después subí lentamente las escaleras y entré en mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de la cama. Tomé nuevamente mi teléfono y abrí nuestra conversación. Yo quería contarle lo que acababa de ocurrir, pero no encontraba las palabras correctas. Escribí, necesito contarte algo. Lo miré durante unos segundos y lo borré. Después escribí, mi mamá habló de ti esta noche. También lo borré. Finalmente respiré profundamente y escribí, futura esposa, necesito hablar contigo. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos antes de enviarlo. Una vez de enviado sentí que mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Esperé un minuto, después 2, después 5. No había ninguna respuesta. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Susurré. Entonces de repente el teléfono vibró. Abrí los ojos inmediatamente. Había llegado una respuesta. Era ella. Solamente había escrito, ¿qué pasó? Mis manos comenzaron a temblar ligeramente.
No sabía cómo explicarle que mi propia madre había hablado sobre la posibilidad de un divorcio antes incluso de que nuestra historia pudiera comenzar. Fácilmente, después de unos segundos, decidí ser completamente honesto. Escribí: mi mamá me dijo que algún día debería divorciarme de ti si las cosas no funcionan. Me quedé mirando la pantalla después de enviar el mensaje. Esta vez la respuesta tardó un poco más. Finalmente apareció una nueva notificación. Ella había escrito: ¿y tú qué piensas? Me quedé completamente quieto. Aquella pregunta parecía sencilla, pero para mí significaba muchísimo. Podía haber respondido con miedo, podía haber repetido las palabras de mi madre, pero sabía exactamente lo que sentía. Escribí lentamente: yo no quiero perderte. Pasaron unos segundos y llegó su respuesta. Entonces no me pierdas por miedo, escribió. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas palabras me hicieron pensar: quizá mi madre no quería hacerme daño, quizá simplemente tenía miedo, pero yo tampoco podía permitir que ese miedo decidiera mi futuro. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, lentamente. Todo parecía igual que unas horas antes, pero dentro de mí algo había cambiado. Tomé nuevamente el teléfono y le escribí: quiero luchar por nosotros, pero tampoco quiero que tengas que luchar contra Fumpo, mi familia. Ella respondió: no quiero luchar contra nadie, solo quiero que me conozcan antes de juzgarme. Leí aquella frase varias veces. Tenía razón, mi madre todavía no la conocía realmente, solo conocía mis palabras, mis emociones y sus propios temores. Quizá necesitaba conocer a la mujer que yo amaba antes de decidir qué era lo mejor para mí. Entonces escribí: ¿estarías dispuesta a conocerla? Ella respondió casi inmediatamente: sí. Me sorprendí. Pensé que después de aquella conversación quizá querría alejarse, pero en lugar de eso estaba dispuesta a enfrentar la situación con calma. Le pregunté: ¿no tienes miedo? Ella respondió: claro que tengo miedo, pero si algún día quieres que sea tu esposa, también quiero conocer a la mujer que te crió. Aquella respuesta me hizo sonreír por primera vez en toda la noche. Le dije que hablaría con mi madre al día siguiente. Antes de terminar la conversación, ella escribió una última frase: no dejes que una conversación difícil decida toda nuestra historia. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que tenía razón. A la mañana siguiente tendría que enfrentar nuevamente a mi madre, pero esta vez no quería discutir. Quería que ambas personas más importantes de aquella historia pudieran conocerse. No sabía si el encuentro sería fácil, no sabía si mi madre cambiaría de opinión, tampoco sabía si nuestra relación podría superar todo aquello, pero había algo que sí sabía: no quería rendirme antes de intentarlo. Y mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, una última pregunta apareció en mi mente: ¿qué ocurriría cuando mi madre finalmente estuviera frente a la mujer que yo llamaba mi futura esposa? Todavía no lo sabía, pero aquel encuentro estaba a punto de cambiarlo. Oh Dios, la mañana siguiente llegó demasiado rápido. Después de una noche prácticamente sin dormir, me desperté con una sola cosa en la cabeza: la conversación que tendría que mantener con mi madre y el encuentro que estaba a punto de ocurrir. Durante horas había pensado en todo lo que había sucedido. La frase de mi madre seguía dando vueltas en mi mente, pero también recordaba las palabras de mi futura esposa: no dejes que una conversación difícil decida toda nuestra historia. Aquellas palabras me habían dado un poco de tranquilidad. Aún así, sabía que aquel día no sería fácil. No quería que mi madre y ella se vieran como dos personas enfrentadas. Quería que pudieran conocerse y entenderse. A media mañana recibí un mensaje suyo. Decía: ¿podemos hablar? Respondí inmediatamente: claro. Ella tardó unos segundos en contestar: quiero conocer a tu mamá. Me quedé mirando la pantalla sorprendido. Había imaginado muchas respuestas, pero no esperaba aquella. Pensé que ella estaría enfadada conmigo o que preferiría alejarse después de lo que había escuchado. Sin embargo, ella había decidido dar un paso adelante. Le respondí: ¿estás segura? Su respuesta fue sencilla: sí, si ella tiene miedo de nuestra relación, quiero que tenga la oportunidad de conocerme. Bajé las escaleras y encontré a mi madre preparando el desayuno. Me quedé unos segundos observándola antes de hablar. Finalmente dije: mamá, ella quiere conocerte. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me miró. Durante unos segundos no dijo nada.
Después pregunto, ¿cuándo? Le respondí que aquella misma tarde. Mi madre respiró profundamente y asintió. Está bien, dijo. Yo esperaba más resistencia, pero parecía dispuesta a intentarlo. Aún así, podía notar que estaba nerviosa. Me acerqué y le pregunté, ¿estás bien? Lopeyaude le respondió, sí, solo quiero que todo salga bien. Sonreí ligeramente y le dije, entonces tenemos algo en común. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Durante todo el día sentí una mezcla de nervios y esperanza. Revisé varias veces el teléfono esperando algún mensaje suyo. Finalmente, cuando estaba sentado en la sala con mi madre, escuchamos el timbre de la puerta. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Miré a mi madre y ella me miró a mí. Ninguno dijo nada. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando lo abrí, allí estaba ella. Su expresión mostraba nervios, pero también una pequeña sonrisa. Durante unos segundos simplemente nos miramos. Después dije, hola. Ella respondió, hola. Nos abrazamos brevemente. Sentí que aquel abrazo me daba fuerzas para enfrentar todo lo que venía. Entramos en la sala. Mi madre estaba sentada esperando. Él se acercó respetuosamente y dijo, buenas tardes. Mi madre respondió, buenas tardes. Después se hizo un silencio incómodo. Yo sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Finalmente mi madre señaló el asiento frente a ella y dijo, siéntate, por favor. Ella se sentó. Yo permanecí cerca de ambas. Mi madre respiró profundamente y comenzó la conversación. Quiero preguntarte algo, dijo. Ella respondió con calma. Claro, mi madre preguntó, ¿qué quieres realmente de mi hijo? La pregunta era directa. Yo sentí cierta tensión, pero ella no perdió la calma. Ella respondió, quiero algo muy sencillo, quiero que sea feliz. Mi madre la observó atentamente. Después pregunto, ¿y si algún día deja de ser feliz contigo? Ella bajó la mirada durante un instante antes de responder, entonces hablaríamos. Mi madre continuó, y si no encuentran una solución, Melsol respondió, intentaríamos nuevamente. Mi madre volvió a preguntar, ¿y si tampoco funciona? Esta vez ella tardó un poco más en responder. Finalmente dijo, entonces tendríamos que aceptar la realidad con respeto, pero no quiero pensar en el final antes de haber construido el principio. Continuar hecho Sus palabras hicieron que mi madre permaneciera en silencio. Yo también estaba sorprendido por su madurez. Mi madre preguntó, ¿eso significa que aceptarías un divorcio si algún día las cosas salen mal? Él la respondió, no quiero pensar en divorcios antes de comenzar una vida juntos. Nadie puede saber exactamente qué ocurrirá en el futuro. Lo único que puedo decidir es cómo trataré a la persona que amo. Después me miró durante unos segundos y añadió, no puedo prometer que nunca tendremos problemas, pero sí puedo prometer que no huiré ante el primer problema. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Mi madre la miró fijamente. Parecía estar procesando cada palabra. Después preguntó, ¿y qué harías si algún día él tuviera que elegir entre tú y su familia? Aquella pregunta provocó un silencio aún más profundo. Yo miré a mi futura esposa esperando su respuesta. Ella me miró primero a mí y después a mi madre. Finalmente dijo, no quiero que tenga que elegir a tú eras Isotelpío. Mi madre frunció ligeramente el seno y preguntó ¿por qué? Él respondió, porque amar a alguien no significa alejarlo de las personas que ama. Si algún día soy su esposa, quiero que su familia también pueda formar parte de nuestra vida. Sentí una chica emoción muy fuerte. Aquella era exactamente la respuesta que había esperado escuchar. Mi madre permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente me miro y pregunto, ¿tú realmente la amas? No dudé ni un instante. Respondí sí. Mi madre volvió a mirar hacia ella. Después bajó la mirada y respiró profundamente. Entonces quizá yo estaba mirando solamente mis propios miedos, dijo. Mi futura esposa respondió suavemente. Todos tenemos miedo de perder a las personas que queremos. Mi madre levantó la mirada. ¿No estás enfadada conmigo? Ella sonrió ligeramente. Al principio sí me dolió, pero ahora entiendo que usted solamente quería protegerlo. Mi madre respondió. No sabía cómo hacerlo. Tras había prisogenios y fue el muy noche. Él contestó.
Quizá ahora podemos aprender juntas. Aquella frase cambió la atmósfera de la habitación. Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, sentí que la tensión estaba desapareciendo. Mi madre se levantó lentamente y dijo, no puedo prometerte que todo será perfecto. Ella también se levantó y respondió, yo tampoco. Mi madre extendió la mano, ella la tomó. Fue un gesto sencillo, pero para mí significó muchísimo. No era una reconciliación completa ni una garantía de que nunca existirían problemas, era simplemente un comienzo. Después de unos minutos mi madre comenzó a hacerle preguntas más normales. Quería saber cuáles eran sus sueños, qué cosas le gustaban, qué esperaba del futuro y qué tipo de vida imaginaba. Poco a poco, la conversación dejó de parecer una entrevista y comenzó a sentirse como una verdadera conversación familiar. Incluso hubo momentos en los que las dos se rieron. Yo permanecía sentado observándolas casi sin poder creer lo que estaba viendo. Unas horas antes pensaba que quizá aquella situación terminaría destruyendo nuestra relación. Ahora estaba viendo a las dos personas que más quería hablar tranquilamente. Cuando llegó el momento de marcharse, ella se acercó a mi madre y dijo, gracias por escucharme. Mi madre respondió, gracias por venir. Después, se abrazaron. Fue un abrazo breve pero sincero. Cuando cerré la puerta después de que ella se marchara, regresé a la sala. Mi madre estaba sentada mirando hacia la ventana. Me acerqué y pregunté, ¿qué piensas? Ella permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Creo que la juzgué demasiado rápido. Sentí alivio. Entonces, ¿estás de acuerdo con nosotros? Mi madre sonrió ligeramente. Estoy de acuerdo con que merecen la oportunidad de construir su propia historia. La abracé. Durante unos segundos no dijimos nada ahí, pero cuando parecía que todo estaba solucionado, mi madre se separó lentamente de mí. Sin embargo, hay algo que todavía necesitas saber. La miré sorprendido. ¿Qué cosa? Su expresión volvió a ponerse seria. La razón verdadera por la que tenía tanto miedo no tiene que ver solamente con ella. Me quedé completamente quieto. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Mi madre bajó la mirada y respondió, con algo que ocurrió hace muchos años, algo que nunca te conté. Sentí nuevamente aquella presión en el pecho. Pensé que la conversación había terminado, pero ahora entendía que solamente habíamos abierto otra puerta, una puerta hacia una parte del pasado de mi madre que yo desconocía por completo, y esa historia estaba a punto de cambiar la forma en que anunció sus palabras. La noche había caído completamente y cuando mi madre terminó aquella frase, yo seguía de pie frente a ella, intentando entender lo que acababa de decirme, algo que ocurrió hace muchos años, algo que nunca te conté. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente. Hasta ese momento había pensado que el miedo de mi madre hacia mi relación simplemente venía de sus preocupaciones habituales, pero ahora comprendía que detrás de sus palabras existía una historia mucho más profunda. Me senté lentamente frente a ella y pregunté, mamá, ¿qué ocurrió? Ella respiró profundamente y permaneció en silencio durante varios segundos, como si estuviera tratando de encontrar la manera correcta de contarme algo que había guardado durante demasiado tiempo. Finalmente comenzó a hablar. Me dijo que, cuando era mucho más joven, había visto de cerca cómo una relación podía convertirse en algo doloroso cuando dos personas dejaban de escucharse. No se trataba de su propia historia, sino de personas muy cercanas a nuestra familia. Dos personas se habían amado profundamente, pero con el paso del tiempo comenzaron a tener problemas. Al principio eran pequeñas discusiones, después llegaron los malentendidos. Cada uno empezó a interpretar las palabras del otro de la peor manera posible. Lo que comenzó como simples diferencias, terminó convirtiéndose en una distancia emocional que ninguno de los dos supo detener. Mi madre me explicó que ella había presenciado muchas de aquellas discusiones, había visto como dos personas que, alguna vez se miraban con cariño podían terminar hablando como si fueran enemigos. También había visto cómo los familiares comenzaron a tomar partido, cómo los consejos de otras personas complicaron todavía más las cosas y cómo, poco a poco, el orgullo ocupó el lugar que antes pertenecía al amor. Finalmente aquella relación terminó. Para mi madre, aquello fue una experiencia que nunca olvido. Desde entonces, me dijo, comencé a tener miedo. La miré y pregunté, ¿miedo de qué? Nelia respondió, miedo de que tú algún día vivieras la misma historia. Sentí una mezcla de tristeza y comprensión.
De repente muchas de sus palabras comenzaron a tener sentido. No había estado intentando destruir mi relación, había estado intentando evitar que yo sufriera algo que ella había visto suceder delante de sus propios ojos. Sin embargo, también le dije algo que necesitaba decirle. Mamá, entiendo por qué tienes miedo, pero esa no es nuestra historia. Ella asintió lentamente. Ahora lo sé, respondió. Pero durante mucho tiempo confundí protegerte con decidir por ti. Aquella frase me sorprendió. Nunca había escuchado a mi madre hablar de esa manera. Le pregunté, entonces, ¿por qué hablaste de divorcio antes de que siquiera estuviéramos casados? Ella sonrió con tristeza y respondió, porque estaba intentando prepararte para el peor escenario posible, pero no me di cuenta de que al hacerlo estaba haciendo que tú tuvieras miedo de un futuro que todavía no existía. Me quedé en silencio. Mi madre continuó hablando. Hijo, no quiero que vivas la vida que otras personas vivieron. Quiero que aprendas de sus errores, pero que escribas tu propia historia. Sentí que algo dentro de mí finalmente se relajaba. Durante días había pensado que tenía que elegir entre mi madre y la mujer que amaba. Ahora entendía que quizá nunca había sido necesario elegir. Me levanté y abracé a mi madre. Gracias por contármelo, le dije. Ella respondió, gracias por escucharme. Permanecimos abrazados durante unos segundos. Después me separé y le dije, quiero contarle esto a ella. Mi madre asintió, creo que debería saberlo. Aquella misma noche llamé a mi futura esposa. Cuando se respondió, su voz sonaba tranquila. ¿Todo está bien? Le dije que necesitaba contarle algo importante. Ella inmediatamente preguntó, ¿pasó algo? Respondí, sí, pero no es algo malo. Mi mamá me contó por qué tenía tanto miedo. Entonces le expliqué toda la historia. Le conté sobre las personas que había conocido mi madre, las discusiones que había presenciado y la razón por la que aquella experiencia había influido tanto en su manera de pensar. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos segundos. Después dijo, ahora entiendo mucho mejor. Le pregunté, ¿estás enfadada? Ella respondió, no. Creo que todos tenemos experiencias que cambian nuestra forma de ver las cosas. Después añadió, pero también creo que no podemos permitir que las historias de otras personas decidan la nuestra. Sonreí al escucharla. Eso mismo le dije a mi mamá. Ella respondió, entonces quizá estamos aprendiendo lo mismo. Después de unos segundos de silencio me pregunto, ¿y tú qué aprendiste? Pensé cuidadosamente antes de responder. Aprendí que no basta con querer a alguien, también tengo que aprender a escuchar, confiar y respetar sus decisiones. Ella respondió y yo aprendí que cuando alguien tiene miedo no siempre significa que quiera hacernos daño. A veces solamente necesita tiempo para sentirse seguro. Aquella conversación duró mucho tiempo. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestras preocupaciones y la vida que imaginábamos juntos. Por primera vez no hablábamos solamente de cuánto nos amábamos. Hablábamos de cómo queríamos construir una relación sana. Hablamos de que ninguno quería controlar al otro. Queríamos poder expresar nuestros sentimientos sin miedo a ser juzgados. Queríamos aprender a resolver los problemas, mitos de que se hicieran demasiado grandes. En un momento ella me preguntó, ¿qué pasaría si algún día tenemos una discusión muy fuerte? Lo respondí, primero hablaremos. Ella preguntó, ¿y si no conseguimos entendernos? Dije, nos daremos tiempo y volveremos a hablar. Ella continuó, ¿y si necesitamos ayuda? Respondí, la buscaremos, no tenemos que resolverlo todos solos. Nervioso, ella permaneció unos segundos en silencio y finalmente dijo, eso es exactamente lo que quiero. Sentí una enorme tranquilidad. No porque hubiéramos encontrado una fórmula mágica para evitar todos los problemas, sino porque habíamos entendido que una relación no necesita ser perfecta para ser fuerte, necesita honestidad y voluntad de seguir hablando. Al día siguiente, mi madre volvió a preguntarme por ella. Le dije que habíamos hablado y que ahora ella comprendía mejor su miedo. Mi madre sonrió, me alegra. Después me preguntó, ¿todavía quieres casarte con ella? Sonreí. Sí, mi madre se rió suavemente. Entonces parece que no pude cambiar tu opinión, respondí. No, mamá, pero si cambiaste algo. Ella me miró con curiosidad. ¿Qué?
Lo dije, me ayudaste a entender que el amor también significa comprender los miedos de la persona que tienes delante. Mi madre me abrazó, después dijo, y tú me enseñaste que proteger a alguien también significa confiar en sus decisiones. Se conoció sirvió lo bromelet. Aquella noche, cuando estaba a punto de dormir, recibí un mensaje de mi futura esposa. Decía, gracias por contarme toda la verdad. Respondí, no quería esconderte nada. Ella contestó, eso es lo que más valoro de ti. Después añadió, creo que tu mamá y yo vamos a entendernos mejor con el tiempo. Sonreí al leer aquel mensaje. Finalmente sentía que las dos personas más importantes de mi vida ya no estaban en lados diferentes. Ahora comenzaban a caminar en la misma dirección. Sin embargo, la tranquilidad no duraría para siempre. Unos días después, mi madre recibió una llamada inesperada. Su expresión cambió inmediatamente. Cuando terminó la conversación, se quedó mirando el teléfono en silencio. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella respondió, no estoy segura. Volví a preguntarle, mamá, ¿qué ocurre? Ella suspiró y dijo, tu padre quiere hablar contigo. Sentí una pequeña tensión en el pecho. Hacía tiempo que no hablaba con él de ciertos temas personales. Pregunté, ¿por qué quiere hablar conmigo? Mi madre respondió, no lo sé, solo dijo que era importante. Aquella noche recibí la llamada. Al escuchar su voz sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. Hola, hijo, dijo. Respondí, hola. Hubo unos segundos de silencio antes de que él dijera, me enteré de lo que ocurrió con tu madre y tu futura esposa. Me quedé quieto. Entonces continuó, quiero decirte algo que quizá necesites escuchar. ¿Qué cosa? Pregunté. Su respuesta me dejó pensando durante toda la noche. Cuando se trata de amor, no permitas que el miedo decida por ti. No sabía todavía por qué aquellas palabras eran tan importantes, pero estaba a punto de descubrir que mi padre también tenía una historia que contar, y quizá su historia sería la última pieza que necesitaba para entender completamente por qué mi madre había reaccionado de aquella manera desde el principio. La llamada con mi padre terminó, pero sus palabras siguieron resonando en mi cabeza durante mucho tiempo. No permitas que el miedo decida por ti. Aquella frase parecía sencilla, pero para mí tenía un significado mucho más profundo. Durante los últimos días, había aprendido que mi madre había dejado que sus experiencias del pasado influyeran en su manera de ver mi relación. Ahora mi padre me estaba recordando que yo también podía cometer el mismo error si permitía que mis propios temores controlaran mis decisiones. Me quedé despierto durante horas pensando en todo lo que había sucedido. Finalmente, cuando estaba a punto de dormir, recibí un mensaje de mi futura esposa. ¿Todo bien? Le respondí, sí, solo estoy pensando mucho. Ella preguntó, ¿en qué? Escribí en nosotros. Ella respondió, entonces mañana hablamos. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No sabía que aquel día recibiría una noticia que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido. Estaba desayunando cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era ella. Contesté inmediatamente, hola. Su voz sonaba diferente, no estaba triste exactamente, pero sí parecía nerviosa. Le pregunté, ¿qué ocurre? Ella se tiró profundamente y dijo, necesito contarte algo. Sentí una pequeña presión en el pecho. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente continuó. Me ofrecieron una oportunidad muy importante para mi futuro. Sonreí al principio. Pensé que era una buena noticia. Eso es maravilloso, respondí, pero después noté que su voz seguía siendo seria. ¿Dónde? Chicalea me explicó que la oportunidad estaba en otra ciudad y que tendría que permanecer allí durante varios meses. Me quedé en silencio. No quería que mi primera reacción fuera negativa. Quería apoyarla. Así que dije, deberías considerarlo. Ella respondió, quiero hacerlo, pero tengo miedo de lo que pueda significar para nosotros. Aquellas palabras me dolieron. Yo también tenía miedo. La idea de pasar meses separados no era fácil. Después de todo lo que habíamos vivido, apenas habíamos comenzado a sentir que todo estaba estable. Pero recordé las palabras de mi padre y las conversaciones que había tenido con mi madre. Si realmente quería construir una vida con ella, no podía pedirle que renunciara a sus sueños solamente porque yo tenía miedo de perderla. Le pregunté, ¿tú quieres aceptar esa oportunidad? Hubo unos segundos de silencio. Finalmente respondió, sí.
Cerré los ojos. Esa respuesta era exactamente lo que esperaba, pero aún así me dolía. Entonces pregunté, ¿y cuánto tiempo estarías fuera? Ella me explicó que serían varios meses. No sabía exactamente cuánto tiempo, pero sería suficiente para que la distancia pudiera convertirse en un verdadero desafío para nuestra relación. Le dije que necesitaba pensar. Ella respondió, lo entiendo. Terminamos la llamada, me quedé sentado mirando mi teléfono. Mi primer impulso fue decirle que no yo fuera. Quería pedirle que se quedara. Quería decirle que nuestra relación necesitaba estar por encima de cualquier oportunidad, pero algo dentro de mí me recordó que aquello no sería justo. Si yo la amaba, también debía respetar sus sueños. Fui a hablar con mi madre, le conté todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé me preguntó, ¿qué quieres hacer? Lo respondí, quiero que se quede. Mi madre asintió. Después preguntó, ¿y qué quiere ella? Respondí, quiere ir. Mi madre se quedó pensativa. Finalmente dijo, entonces tienes que decidir si quieres que ella esté contigo porque te ama o porque renunció a algo importante para hacerte feliz. Sus palabras me golpearon. No había pensado en ello de esa manera. Mi madre continuó, si algún día quieres compartir una vida con ella, debes querer que tenga una vida propia también. Quedé en silencio. Entonces entendí que el verdadero desafío no era la distancia, era aprender a confiar. Aquella noche la llamé. Cuando respondió le dije, quiero que aceptes la oportunidad. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Estás seguro? Respondí sí. Me pregunto, aunque estemos lejos, dice aunque estemos lejos. Su voz se volvió más suave. Pensé que estarías enfadado. Respondí, tenía miedo, todavía lo tengo, pero no quiero que mi miedo decida por ti. Ella respiró profundamente. Gracias. Yo sonreí. Solo prométeme algo. Ella preguntó, ¿qué? Le dije que hablaremos cuando algo nos preocupe. No quiero que ninguno de los dos se quede en silencio acumulando miedo. Ella respondió, te lo prometo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Ella comenzó a organizar todo para su viaje. Yo intentaba ayudarla, aunque cada vez que veía una maleta sentía una pequeña tristeza. Sabía que no se estaba alejando de mí, estaba persiguiendo algo importante para su futuro. Aún así, el corazón no siempre entiende lo que la mente sabe. La noche antes de su partida nos encontramos, caminamos juntos durante horas, hablamos de cosas simples para evitar pensar demasiado en la despedida. En un momento nos sentamos en una banca. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro y preguntó, ¿tienes miedo? La respondí sinceramente, mucho. Ella levantó la cabeza y me miró. Yo también. Nos quedamos en silencio. Después ella dijo, pero creo que podemos hacerlo. Sonreí, yo también. Antes de despedirnos, le entregué una pequeña nota. Ella preguntó, ¿qué es? Le dije, ábrela cuando me extrañes. Sonrío y guardo la nota cuidadosamente. A la mañana siguiente llegó el momento de la despedida. Mi madre también estaba allí. La abrazó y le dijo, cuídate mucho. Ella respondió, lo haré. Después mi madre añadió, y recuerda que aquí tienes una familia. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Gracias, respondió. Finalmente llegó nuestro turno. Nos abrazamos durante varios segundos. Ninguno quería separarse. Ella susurró, no olvides nuestra promesa. Le respondí, hablar siempre. Ella sonrió entre lágrimas. Exactamente. La vi alejarse y sentí un vacío enorme. Cuando desapareció de mi vista, regresé a casa. Entré en mi habitación y encontré una fotografía que habíamos tomado juntos. La miré durante unos segundos y pensé, esto va a ser difícil, y lo fue. Durante las primeras semanas, todo parecía funcionar perfectamente. Hablábamos todos los días, nos contábamos nuestras experiencias. Algunas noches nos quedábamos conversando durante horas. Ella me hablaba de su nueva rutina y yo le contaba las cosas que ocurrían en casa. Incluso mi madre comenzó a preguntarme por ella cada mañana, pero después de varias semanas, la distancia comenzó a mostrar su verdadero peso. Una noche le envié un mensaje y no respondió. Esperé una hora, después dos. Mire nuevamente el teléfono. Nada, intenté no preocuparme. Me dije que probablemente estaba ocupada, pero cuanto más tiempo pasaba, más pensamientos aparecían en mi cabeza. Estaría enfadada, habría ocurrido algo, estaría empezando a sentirse diferente. Finalmente, varias horas después, respondió,
Perdón, tuve un día muy difícil, sentí alivio pero también algo de frustración. Le pregunté, ¿por qué no me avisaste? Angelia respondió, no tuve tiempo. La conversación comenzó a complicarse. Yo sentía que me estaba alejando de ella. Ella sentía que yo estaba exigiendo demasiado. Finalmente dijo, no puedo estar demostrando todo el tiempo que sigo aquí. Me quedé en silencio. Sabía que aquella frase tenía algo de verdad. Había permitido que mi miedo se convirtiera en presión. Le respondí, tienes razón, lo siento. Ella tardó unos segundos en responder, no quiero que esto se convierta en una batalla. Yo tampoco. Entonces tenemos que aprender juntos. Aquella noche no resolvimos todo, pero hicimos algo importante. Decidimos no rendirnos ante el primer gran problema. Antes de terminar la llamada, ella dijo, la distancia puede ser difícil, pero no quiero que sea más fuerte que nosotros. Respondí, entonces no dejaremos que lo sea. Después de colgar, miré el teléfono durante unos segundos. Comprendí que nuestro amor estaba entrando en una nueva etapa. Ya no bastaban las palabras bonitas, ahora necesitábamos paciencia, confianza y madurez. Y mientras apagaba la luz recibí un último mensaje suyo, buenas noches, aunque estemos lejos, sigo aquí. Sonreí, respondí, y yo también, pero ninguno de los dos sabía que aquella distancia todavía tenía una prueba mucho más difícil preparada para nosotros. Pasaron varias semanas desde aquella noche en la que habíamos decidido no permitir que la distancia destruyera nuestra relación. No voy a mentir, no fue fácil. Hubo días en los que la extrañaba tanto que cualquier cosa me recordaba a ella. Una canción, una fotografía, una conversación o incluso un lugar donde habíamos estado juntos podía hacer que sintiera un enorme vacío. Pero también había aprendido algo importante. Extrañar a una persona no significa que la estás perdiendo. A veces solamente significa que esa persona ocupa un lugar muy importante en tu corazón. Por eso decidí confiar en ella y sobre todo confiar en lo que habíamos construido juntos. Cada noche intentábamos hablar, aunque algunas veces solamente teníamos unos minutos. No necesitábamos conversaciones perfectas. A veces ella me contaba cómo había sido su día y yo le hablaba de las cosas que habían ocurrido en casa. Otras veces simplemente permanecíamos en silencio mientras hablábamos por teléfono. Esos pequeños momentos comenzaron a significar mucho. Para mí, una noche, mientras hablábamos, ella me preguntó, ¿todavía tienes miedo de perderme? Pero me quedé unos segundos en silencio antes de responder. Sí, pero ahora sé que no puedo construir nuestro futuro intentando controlar todo lo que pueda ocurrir. Ella sonrió y dijo, eso es lo que quería escuchar. Después añadió, yo también tengo miedo, pero quiero seguir adelante contigo. Aquella conversación cambió mi manera de pensar. Entendí que el amor no significa tener todas las respuestas. Tampoco significa garantizar que nunca habrá problemas. Significa tener el valor de enfrentar los problemas cuando llegan. Durante mucho tiempo había pensado que amar a alguien era protegerlo de cualquier dolor, pero ahora comprendía que no podía proteger a la persona que amaba de cada dificultad de la vida. Lo único que podía hacer era estar a su lado mientras ambos intentábamos superarlas. Unos días después recibí una llamada que no esperaba. Era ella. Su voz sonaba emocionada. Tengo una noticia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasó? Ella respondió, voy a regresar. Ponte a miro el cis. Me quedé completamente quieto. Regresar. Ella comenzó a reír. Sí, mi trabajo aquí terminó antes de lo previsto. Sentí una alegría enorme. Durante meses había imaginado el momento en el que volvería a verla, pero ahora finalmente estaba sucediendo. Le pregunté cuándo regresaría, me dio la fecha y comencé a contar los días. Cuando se lo conté a mi madre, ella sonrió inmediatamente. Entonces finalmente volverá. Asentí. Mi madre me miró durante unos segundos y dijo, ¿sabes qué es lo más importante que aprendí durante todo esto? Le pregunté, ¿qué? Ella respondió, que estaba tan preocupada por protegerte que olvidé confiar en ti. Sus palabras me emocionaron. La abracé y le dije, y yo aprendí que tu miedo también venía del amor. Mi madre sonrió. Quizá ambos tuvimos que aprender algo. El día de su regreso llegó finalmente.
Desde temprano sentía una emoción difícil de describir. No podía concentrarme en nada, miraba constantemente la hora. Cuando finalmente llegó el momento fui a esperarla, cada minuto parecía durar una eternidad. Entonces la vi, caminaba hacia mí con una sonrisa que reconocería en cualquier lugar. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, simplemente nos miramos. Después corrí hacia ella y la abracé. Sentí que todos aquellos meses de distancia desaparecían en un instante. Te extrañé muchísimo, le dije. Ella respondió, yo también. Permanecimos abrazados durante varios segundos. Después ella me miró y dijo, ¿sabes qué pensé durante todo este tiempo? Le pregunté, ¿qué? Él respondió, que si podíamos superar la distancia, podríamos aprender a superar muchas otras cosas. Sonreí, yo pensé exactamente lo mismo. Regresamos a casa juntos. Mi madre estaba esperándonos. Cuando la vio, sonrió y se acercó para abrazarla. No hubo tensión, no hubo preguntas difíciles, solo un abrazo sincero. Mi madre le dijo bienvenida a casa. Ella respondió emocionada. Gracias a Babes. La poco se echó yo el mirí. Después mi madre nos miró a los dos y dijo, ahora sí, quiero que me cuenten todos los planes que tienen. Los tres comenzamos a reír. Aquella noche cenamos juntos. Durante la conversación hablamos sobre el futuro. Ya no hablábamos solamente de nuestra relación. Hablábamos de una vida que queríamos construir con paciencia. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestras responsabilidades y de la importancia de respetarnos incluso cuando no estuviéramos de acuerdo. Mi madre escuchaba y sonreía. En un momento ella tomó la mano de mi futura esposa y dijo, quiero pedirte perdón por algo. Ella respondió, no tiene que hacerlo, pero mi madre insistió, sí. La primera vez que hablamos, yo estaba pensando en cómo podría terminar vuestra historia. Hoy quiero pensar en cómo ayudaros a construirla. Los ojos de mi futura esposa se llenaron de lágrimas. Mi madre continuó, cuando dije que algún día podrías divorciarte de ella, estaba hablando desde el miedo. Hoy entiendo que nadie puede saber qué ocurrirá en el futuro, pero también sé que dos personas que se aman merecen la oportunidad de decidir juntas qué quieren hacer con sus vidas. Ella abrazó a mi madre. Yo observo aquella escena con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que aquellas palabras que tanto me habían dolido al principio terminarían convirtiéndose en una lección para todos nosotros. Más tarde, cuando nos quedamos solos, ella me miró y preguntó, ¿todavía recuerdas aquella noche? Sonreí, ¿cómo olvidarla? Ella dijo, yo pensé que todo había terminado antes de empezar. Respondí, yo también tuve miedo. Entonces ella tomó mi mano y dijo, pero seguimos aquí. Asentí, sí, seguimos aquí. Después de unos segundos me arrodillé frente a ella. Esta vez no había nadie alrededor, no había cámaras, no había público y no había necesidad de hacer algo espectacular. Solo quería preguntarle algo desde el corazón. Saqué un pequeño anillo y la miré a los ojos. Vaya a ser hora, futura esposa. Después de todo lo que hemos vivido, después de cada discusión, cada lágrima, cada momento de miedo y cada vez que decidimos volver a hablar, quiero preguntarte algo. Ella comenzó a llorar antes incluso de que terminara la frase, ¿quieres construir tu futuro conmigo? Ella se llevó una mano al rostro y comenzó a llorar. Después sonrió y respondió, sí, quiero hacerlo. Sentí una emoción imposible de explicar, me levanté y la abracé. Durante unos segundos solamente permanecimos juntos. Finalmente ella susurró, pero tengo una condición. Me reí entre lágrimas. ¿Cuál? Ella respondió, cuando tengamos un problema, no quiero que pensemos inmediatamente en separarnos, quiero que primero nos sentemos, hablemos y recordemos todo lo que tuvimos que superar para llegar hasta aquí. Sonreí y respondí, te lo prometo. Ella me abrazó nuevamente, y en ese momento comprendí algo que nunca olvidaré. La historia no terminó porque desaparecieron los cochajoneapsares con arvelo pichitiroxeki el miroyo nos piquitias uno pisirase lupisación nos piquise. Problemas, terminó bien porque aprendimos a enfrentarlos de una manera diferente. Mi madre aprendió a confiar. Yo aprendí a escuchar. Ella aprendió que no necesitaba demostrar su amor renunciando a sus sueños. Y los dos aprendimos que una relación fuerte no es aquella en la que nunca existen dificultades, sino aquella en la que ambos están dispuestos a hablar cuando aparecen. Recuerdo entonces aquella noche en la que mi madre me había dicho que algún día podría terminar divorciándome de ella.
En aquel momento había sentido que mi mundo se destruía. Pensé que estaba perdiendo a la persona que amaba, pero ahora podía mirar hacia atrás y entender que aquella conversación no fue el final, fue el comienzo de una conversación mucho más importante sobre confianza, miedo, familia y amor. Miré a mi futura esposa y sonreí. ¿Sabes algo? Ella preguntó. ¿Qué? Respondí. Al principio estaba completamente destrozado. Ella sonrió. Lo sé, continuó, pero ahora ya no. Ella preguntó. ¿Por qué? Ahora continuarás. Mira vio monu que lucano ajes pero que luquiro al parporo womo y pone comprenoa. Le tomé la mano y respondí, porque entendí que no necesito tener miedo de perderte cada día. Necesito valorar el día que tengo contigo y hacer todo lo posible para construir algo sincero. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. Entonces no mires tanto hacia el futuro, dijo. Vive conmigo el presente, sonreí, trato hecho. Esa noche, antes de dormir, recibí un último mensaje de ella aunque estaba a pocos metros de mí. Decía, buenas noches, futuro esposo. Sonreí y respondí, buenas noches, futuro esposo. Después a Nadie, gracias por no rendirte. Ella respondió, gracias por aprender a confiar. Apagué el teléfono y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Ya no pensaba en divorcios, ya no pensaba en perderla, ya no intentaba imaginar cada posible problema que pudiera aparecer en el futuro. Simplemente estaba agradecido por estar allí junto a la persona que amaba y junto a una familia que había aprendido a comprender nuestra relación. Y si alguna vez volviera a sentir miedo, recordaría aquella promesa, hablar antes de rendirnos, escuchar antes de juzgar y amar sin intentar controlar, porque nuestra historia no fue perfecta, pero fue nuestra, y quizá eso era lo más hermoso de todo. Fin. Esta historia es una obra de ficción creada por un fan exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, diálogos, acontecimientos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y no representan hechos reales. Aunque esta historia pueda estar inspirada en una figura pública, no describe ni pretende representar la vida real, las opiniones, las experiencias, las declaraciones o los acontecimientos personales de Elon Musk. Cualquier parecido con personas, eventos o situaciones reales es pura coincidencia o un recurso de ficción. Este contenido no está afiliado, patrocinado, respaldado ni aprobado por Elon Musk, ni por ninguna de sus empresas u organizaciones. El propósito de este video es únicamente ofrecer una historia ficticia para el entretenimiento de la audiencia. Gracias por verlo y por disfrutar esta obra como una narración de ficción creada por un fan. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Relatos del Corazón. Antes de comenzar este vídeo quiero compartir algo muy importante con ustedes. Todas las historias que publico en este canal son historias ficticias y inspiradas que han sido creadas únicamente con fines de entretenimiento y narración. En ocasiones me inspiro en figuras públicas conocidas para crear historias emocionales y de ficción. Sin embargo, estas historias no están basadas en hechos reales y no deben considerarse como información verdadera. Si algún personaje o situación se parece a una persona real es pura coincidencia. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido de mejor calidad para todos ustedes. Si disfrutan de mis videos, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ser parte de mi familia de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia de YouTube.